Bueno, amados hermanos, muy buenos días, nuevamente sean bienvenidos. Es un privilegio, realmente es un gran privilegio poder estar aquí reunidos en esta mañana, hermanos. Y es gracias a la misericordia y a la bondad y a la fidelidad de Dios para con nosotros, ¿no? Para con su pueblo, para con su iglesia y para con toda la humanidad en general, porque la misericordia de Dios eh, llena toda la tierra, ¿no? Dios es sumamente misericordioso y realmente estamos agradecidos de poder estar aquí en esta mañana. Quiero saludar de manera especial a todos mis hermanos que están aquí presentes, tanto físicamente como virtualmente, y a nuestros hermanos que nos van a ver más adelante o que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos. Quisiera pasar, como dice alguien por ahí, al plato fuerte de una vez, que es la palabra de Dios, ¿no? Que es el alimento para nuestro espíritu, ¿no? La palabra que nos alienta, que nos anima, que nos conforta, que nos cambia, que nos restaura, que nos lava, que nos limpia, etcétera, ¿no? Ese es el poder que tiene el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Cambiarnos, restaurarnos y hacernos nuevas personas. Y a través de ella, pues conocer también la voluntad de Dios para nuestras vidas, para saber cómo conducirnos en el caminar por este mundo como creyentes, como cristianos, ¿no? Quiero, por favor, que nos ubiquen en sus Biblias. Vamos a ubicar el Evangelio de Juan capítulo 2. Evangelio de Juan capítulo 2. Siempre es bueno que hagamos el ejercicio de que lean conmigo, ¿sí? Los pasajes que voy a citar más adelante en el desarrollo del sermón, no necesariamente lo lean, pero sí que de pronto los apunten para que después confirmen, ¿no? Para que puedan de esa manera corroborar que lo que hablamos aquí, que lo que predicamos no son palabras inventadas ni son palabras mías, sino que es palabra de Dios, que tenemos revelada en la Escritura. Evangelio de Juan capítulo 2, vamos a leer del verso 23 al verso 25. Pongámonos por favor de pie quienes puedan para que demos honra a la palabra de Dios. Dice la Escritura: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Gloria a Dios, hasta ahí la palabra del Señor. Por favor, no se sienten y vamos a orar y a poner este sermón en manos del Señor. Un momentico más. Padre misericordioso, Dios de los cielos y de la tierra, te alabamos en esta mañana y te agradecemos por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, en obediencia también a tu palabra. Ponemos este sermón en tus manos, Señor, y te pido para que me hagas un instrumento útil una vez más, Señor, para que tu palabra salga con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y logre el propósito con el que tú la envías, con el que tú nos la das a conocer, Señor. Y quiero también pedirte que te lleve la gloria y la honra y que nos ayudes a disponernos para recibir tu palabra con humildad y que sea esa tierra fértil donde tu palabra, que es la semilla, cae, Señor, y echa raíces y da frutos en Cristo que glorifiquen tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, dándote las gracias de antemano. Amén. Amén. Bueno, ya podemos sentarnos ahora sí. El título de este sermón, hermanos, es Jesús te conoce. Amén. 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 Jesús nos conoce. Jesús te conoce.
El pasaje, hermanos, que viene, acabamos de dar lectura, fue escrito por el apóstol Juan, aproximadamente en el año 55 al 70 después de Cristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo divide la historia en dos, ¿no? Y siempre se habla de un antes y un después de Cristo. Y eso ratifica una vez más su paso, su presencia y su paso por la tierra, ¿no? La historia no nos deja mentir, ¿no? Y el apóstol Juan no solamente escribió el Evangelio de Juan, sino que también, además, escribió las 3 cartas o las 3 epístolas que llevan su nombre, ¿no? Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y además de eso, el libro de Revelación o de Apocalipsis, ¿no? El Evangelio de Juan, hermanos, va dirigido tanto a creyentes como también a no creyentes. Y uno de los propósitos principales con el cual se escribe este Evangelio, hermanos, es dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿sí? Y también demostrar no solamente que es Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, sino que es Dios también, ¿no? Ese es uno de los propósitos principales. Y también dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo como el único camino a Dios, como el único camino que nos conduce, que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Amén. Bueno, el pasaje comienza, hermanos, ubicando a nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Allí era el escenario donde se realizaba la Pascua. Era el escenario indicado, ¿no? Donde se realizaba la Pascua, porque era en Jerusalén donde se encontraba el templo, en donde el pueblo judío se reunía para adorar a Dios, ¿no? Esto como dato histórico, hermanos. Ahora, ¿qué era la Pascua? Porque bien el pasaje nos habla de la Pascua, ¿no? Entonces, la Pascua era una fiesta judía que fue instituida por Dios mismo desde el Antiguo Testamento en el libro de Éxodo capítulo 12, donde Dios le ordena al pueblo hebreo, porque aún no se había constituido como nación, Dios le ordena al pueblo hebreo que celebre la Pascua, que era esa conmemoración de la salida del pueblo hebreo de la esclavitud en la que duró por 400 años en Egipto. Y esa celebración de la Pascua era algo específico que Dios ordenó al pueblo hebreo, quien a lo largo de los años vino realizando esa fiesta cada año, se realizaba cada año la fiesta de la Pascua. Pero esa celebración de la Pascua era tipo y figura, ese ofrecimiento, ese cordero que sacrificaban en la Pascua, que tenía que ser sin mancha, sin limpio, sin defecto, como dice la Escritura, tipificaba a ese cordero que es nuestro Señor Jesucristo, quien se ofreció en la cruz del Calvario en propiciación por nuestros pecados. De manera que ya nosotros como creyentes, porque no somos el pueblo de Israel, no somos el pueblo hebreo, ni somos el pueblo judío, no celebramos la Pascua de esa manera, sino la celebramos ya como nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, ¿no? Celebramos en la Santa Cena, porque el apóstol Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, que Cristo es nuestra Pascua, que Cristo es nuestro Cordero Pascual. Por lo tanto, ya no celebramos esa fiesta judía de esa manera,
Que hay muchas personas y muchas congregaciones que hoy en día la celebran así, no quiere decir que esté bien, ni quiere decir que nosotros debamos hacerlo también de esa manera. Porque Dios es claro en su palabra y nos muestra su verdad, ¿no? Y nos muestra, y en los pasajes que he citado, pues nos hablan claramente de cómo es que debemos hacerlo. Por eso es tan importante conocer a profundidad las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, para no caer en errores, para no hacer cosas que eran exclusivas para el pueblo de Israel. Y nosotros como iglesia celebramos en la Santa Cena. Amén. Y lo tenemos por mandato también, hermanos. También lo tenemos como mandato, la celebración de la Santa Cena. Así como Dios ordenó al pueblo hebreo de celebrar la Pascua, así también Dios ordena a la iglesia, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Cena, ¿no? Bueno, volviendo al texto, hermanos, al pasaje base, dice que muchos creyeron en su nombre, es decir, que muchas personas creyeron en Jesús, depositaron fe. ¿Por qué? Por las señales que hacía. Los milagros y las señales, hermanos, fueron necesarios para respaldar la predicación del Evangelio. Tanto la predicación del Evangelio por boca de nuestro Señor Jesucristo, como la de los apóstoles, quienes al igual que nuestro Señor Jesucristo realizaron cientos de milagros, de señales, de prodigios, ¿no? Para respaldar esa predicación del Evangelio, porque para ese entonces el Nuevo Testamento no había sido escrito y no teníamos tantos testimonios que tenemos hoy en día escritos y revelados en la palabra de Dios. El pueblo judío, hermanos, estaba acostumbrado a dichas señales. Incluso le demandaban a Jesús señales. Hay un pasaje donde le dicen, maestro, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Eso lo podemos comprobar en Juan capítulo 6, verso 30. Y en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 2, dice que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Es decir, la cantidad de personas enfermas con diversas enfermedades que nuestro Señor Jesucristo sanaba, y esas eran señales, milagros que nadie había hecho hasta el momento, o al menos no de esa manera y en esa magnitud, ¿no? A pesar de que muchas personas creyeron en Jesús, al ver las señales y al ver los milagros que hacía, Jesús, dice la Escritura que Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y ese es el título del sermón hoy, hermanos. Jesús te conoce. Jesús me conoce. Jesús nos conoce absolutamente a todos. Amén. Es decir, lo que quiere decir Jesús con eso, lo que quiere decir el apóstol Juan, quien escribió, es que Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía, sabía quiénes eran, y por eso él no confiaba en ellos. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, o que el apóstol nos deja ver de nuestro Señor Jesucristo, confirman el hecho de que las señales y los milagros no son garantía para que una persona crea de verdad en el Evangelio, ¿no?
Y el contexto de este pasaje, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos lo muestra. Por ejemplo, más adelante en Juan capítulo 6, del verso 25 al 26, dice que hallándole al otro lado del mar, los discípulos que le seguían, que pasaron al otro lado del mar porque Jesucristo se había ido de donde estaba ahí, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Recordemos que el contexto inmediato nos muestra versos atrás el milagro que había hecho nuestro Señor Jesucristo de haber alimentado a 5,000 personas, ¿no? Con 5 peces y 2 panes. Por eso es claro nuestro Señor Jesucristo cuando les dice, ¿no? Me siguen no por las señales que habéis visto, sino por la comida que os he dado. Y más adelante en el verso 66 del mismo capítulo dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque Jesús los confrontó con esa palabra que les dijo, ¿no? Y yo creo que esa misma pregunta nos la sigue haciendo nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy, porque la tenemos aquí, ¿no? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué le hemos creído? ¿Por lo que ha hecho en nuestras vidas? ¿Por gratitud? ¿Por obediencia? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿O le seguimos por todos los beneficios que nos da? ¿O las cosas que nos permite hacer? Es una buena pregunta que bien debiéramos darle respuesta a Dios, ¿no? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué le estamos siguiendo? Por eso el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 5, verso 7, ¿no? Que por fe andamos y no por vista. Y estas palabras se ratifican en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde bien podemos leer que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La verdadera fe es aquella que no necesita ver para creer. Es la fe que confía y que no tiene necesidad de ver para creer, ¿no? Y es lo que tenemos en la palabra de Dios escrito, hermanos. Algo importante que vemos en este verso que del texto base, hermanos, es la declaración, es la declaración del apóstol Juan, ¿no? Al decir que Jesús conocía a todos. Jesús nos conoce, hermanos. Jesús te conoce, Jesús me conoce, Jesús nos conoce a todos, ¿no? Amén. Él conoce a todos y conoce aún nuestros pensamientos. Mateo capítulo 9, verso 4, Marcos 2, 8, Lucas 6, 8, Mateo 22, 8. Bueno, son muchos los pasajes que nos deja ver claramente que Jesús conocía los pensamientos de los hombres. Y si lo leemos y lo meditamos, pues en esos pasajes podremos comprobarlo claramente, hermanos. Jesús conoce nuestros pensamientos. El texto base termina diciendo: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.
Este último verso, hermano, nos confirma que Jesús no solo conoce nuestros pensamientos y que no solamente conoce los pensamientos de los hombres, sino que también conoce nuestro corazón, hermanos. También conoce lo que hay en cada persona. El profeta Jeremías, en el capítulo 17, verso 10, dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Ese es un atributo, hermanos, de Dios, que nos muestra que Dios tiene poder de conocer nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y ese mismo atributo, hermanos, lo tiene también nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos confirma la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Aunque muchas personas niegan que Jesucristo es Dios, la Biblia nos muestra que están equivocados. La Biblia nos muestra todo lo contrario. Jesús es Dios, porque solo Dios puede conocer nuestros pensamientos. Solamente Dios conoce nuestro corazón, ¿cierto? Y solamente Dios sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones, ¿no? Es un atributo de Dios que nos confirma la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y recuerdan que al principio decía que uno de los propósitos con el cual se escribió el Evangelio de Juan es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios y que es el único camino que nos lleva a la verdad y que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Este pasaje nos confirma la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera leer un pasaje más para corroborarlo en Romanos capítulo 9, verso 5. El apóstol Pablo escribe: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Dios, Jesús siendo Dios, se hizo carne en María, ¿no? Se encarnó en María. Dice la cual, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Es un pasaje más que nos habla y que nos confirma la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Resumiendo y concluyendo, hermanos, este pasaje que tenemos como texto base hoy nos habla de doctrinas fundamentales, ¿no? Nos habla de fe, nos habla también de la omnipotencia, que es otro atributo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La omnipotencia para hacer los milagros que hacía. Nos habla también de la eternidad, porque si Jesucristo es Dios y si Jesucristo es omnipotente, pues también es eterno, ¿no? Y eso nos habla de la preexistencia también de nuestro Señor Jesucristo, como bien lo podemos corroborar en Juan capítulo 1, ¿no? Donde dice: en el principio era el verbo y en el principio es el verbo era con Dios y Dios es el verbo, ¿no? Es importante tener en cuenta estas doctrinas fundamentales, hermanos, y tenerlas claras, porque si conocemos la palabra de Dios, hermanos, no vamos a ser engañados tan fácilmente, ¿cierto? Es como cuando tenemos un billete y porque conocemos el billete bueno, sabemos que cuando nos llega un billete falso, automáticamente lo reconocemos, ¿no?
por las especificaciones, por las marcas, por el relieve, etc. Asimismo, si conocemos la palabra de Dios, hermanos, no nos vamos a dejar engañar tan fácilmente, ¿no? ¿Qué más nos muestra el pasaje de hoy, hermanos? Nos habla de la omnisciencia de Dios también, ¿no? El conocimiento total que tiene Dios de todas las cosas, aún de nuestros pensamientos, aún de nuestro corazón. Nos habla de que las señales no son garantía para creer, porque muchas de las personas que creyeron en Jesús, que vieron sus milagros, que se beneficiaron de la comida que les daba y que fueron los que después gritaron: crucifícale, crucifícale. De manera, hermanos, que esto nos lleva a la reflexión, nos lleva a que revisemos nuestras convicciones, a que revisemos nuestra creencia, nuestras creencias, ¿no? A que revisemos nuestra fe, hermanos. Porque a Dios no le podemos engañar. No podemos engañar a Dios. No podemos ir por ahí creyendo que somos verdaderos creyentes cuando nuestros frutos, cuando nuestra actitud no son coherentes con lo que creemos, ¿no? Y Dios sí sabe qué es lo que hay en nuestro corazón y qué hay en nuestro corazón, y sabe cuál es el verdadero motivo, la verdadera razón por la que le seguimos, por la que hemos creído en Él. Pidámosle a Dios, hermanos, que este pasaje, estas palabras del apóstol Juan nos sirvan para meditar, para reflexionar, y que en el transcurso de la semana las tengamos en cuenta y podamos reflexionar al respecto de estas cosas que Dios nos muestra en su palabra, hermanos. Que nos ayude a revisar, como decía anteriormente, nuestras convicciones, nuestras motivaciones, ¿no? ¿Y por qué seguimos a Jesús? Porque Jesús nos conoce, hermanos. ¿Conocemos nosotros a Jesús? No podemos conocerlo de la manera que Él nos conoce a nosotros, pero sí podemos conocer sus atributos. Lo conocemos cuando vamos a la palabra de Dios y vemos sus testimonios, vemos el testimonio de vida, todo lo que hizo a lo largo de su ministerio. Ahí podemos conocerlo, porque Él nos conoce, hermanos, y quiere que nosotros también le conozcamos. Quiere que nosotros le creamos, no por las señales que Él hace, ni por los beneficios que nos da, sino por gratitud, por amor, por obediencia, por gratitud a lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, que fue entregar su vida, dar su vida y derramar hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fuesen perdonados, para que a través de su sacrificio sea posible la reconciliación de el hombre con Dios, que por culpa del pecado se perdió esa comunión. Así que, hermanos, oremos y pidámosle al Señor que nos ayude. Y me gustaría terminar de concluir, hermanos, con un pasaje que encontramos en el Salmo 139, del verso 23. Salmo 139, del verso 23 al 24.
donde está escrito, Ujú. examíname, Oh Dios. oh Dios, y conoce mi corazón, Mm. pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. El salmista nos deja también claro que Dios conoce nuestros pensamientos, que Dios conoce nuestro corazón y que Él tiene la capacidad para examinarnos y probar nuestro corazón, ¿no? Y mirar si hay camino de perversidad en nosotros o no. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos ayude realmente porque lo necesitamos. Oremos, hermanos. Padre de la gloria, te agradecemos inmensamente en esta mañana por este momento que nos has permitido compartir y meditar en tu palabra, Señor. Gracias porque la has dejado, la has cuidado y la has protegido para que hoy la tengamos y para que podamos conocer tu voluntad, Señor. Ayúdanos. Sabemos que tienes poder para ayudarnos en cualquiera que sea nuestra dificultad, Señor, en cualquiera que sea nuestra necesidad. Ayúdanos, aumenta nuestra fe, Señor, y ayúdanos para creer cada día más en ti, Señor. No por lo que vemos, no por vista, sino por fe, como está escrito, Señor. Examínanos, examina nuestro corazón, Señor. Examina nuestros pensamientos, Señor. Y si hay camino de perversidad en nosotros, ayúdanos a llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, Padre. Ayúdanos para seguir por ese camino que tú nos has trazado, Señor. Por ese camino que es Cristo. Y como está escrito en palabras de nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Tú nos has guiado a nuestro Señor Jesucristo para que Cristo nos guíe hacia ti, Señor. Llévate la gloria y la honra, Señor, en esta mañana y ayúdanos a poner por obra lo que nos has recordado el día de hoy y lo que nos muestras cada día en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bendiciones, hermanos, una feliz semana.